Hoy vamos a terminar el capítulo de introducción a los campos con una visión de conjunto de, de lo que es la asignatura, de las leyes que gobiernan nuestra asignatura, iba a decir, el electromagnetismo. ¿De acuerdo? Esto de lo que voy a hablar yo hoy lo tenéis mucho mejor explicado, eso sin duda, pero bueno, así tenéis un sitio donde podéis, digamos, seguir por lo menos el hilo que yo quiero seguir hoy, para terminar, lo que es en lo que es las lecciones de Feynman. Vamos a hacerlo esto más grande. En el capítulo correspondiente a electrostática, bien, uno dice, bueno, ya empieza por electrostática. Cuidado, aquí tiene un apartado primero que trata precisamente de la forma que quiero hacerlo yo, una visión de conjunto, y luego llegamos a simplificar esas ecuaciones. Veremos cómo los casos tal y como se estudia normalmente de una manera sencilla el electromagnetismo, la electricidad y el magnetismo. Yo prefiero casi decir electromagnetismo para ver cómo está entrelazado uno, mientras que cuando uno dice electricidad y magnetismo es como una parte y otra parte, y eso vamos a ver hoy claramente que eso no es así, que es imposible estudiar en general la electricidad sin el magnetismo y el magnetismo sin la electricidad. Veremos hoy entonces cómo la forma como se estudia, que tiene mucho que ver con la historia, primero la electrostática, luego un poco de circuitos de corriente continua, luego pasa uno a la magnetostática, va pasando, ¿no? Y uno va olvidando, digamos, de manera natural casi lo que ha estudiado anteriormente porque cree que son apartados que son estancos, y eso no es así. Entonces yo voy a intentar hacerlo desde el punto de vista como lo hace Feynman, que es, vamos a ver cuáles son las ecuaciones que gobiernan el electromagnetismo y luego vamos a hacer las simplificaciones, pero ya hemos visto qué es el conjunto. Entonces veremos cómo de forma natural sale la electrostática por un lado, la magnetostática por otro lado, es decir, los capítulos que de manera habitual son estudiados en ese orden, además. ¿De acuerdo? Entonces esa es mi intención, que tengáis esa visión, a ver si nos da buen resultado. No son fáciles, o sea, las ecuaciones de Maxwell, que son las ecuaciones que gobiernan el electromagnetismo, no son, es así, es la verdad, no son fáciles para vosotros, no son fáciles para ninguna persona. Pero bueno, vamos a intentar entenderlas, ese es mi objetivo. Fijaos que estos días pasados he intentado, quizás os preguntéis, ¿no? Ahora, decir, oye, ¿por qué ha estado así tantos días, unos cuantos días, utilizándolos en ver lo que es el teorema en estudiar los operadores divergencia, rotacional, primero campos, lo que son los campos, escalares y vectoriales, luego los operadores sobre los campos, que describen cómo es un campo, la divergencia, dónde nace, dónde muere, el rotacional, cómo gira en el espacio. La divergencia y el rotacional lo que hacen es describir cualquier campo vectorial. O sea, cuando nosotros tenemos de un campo la divergencia y el rotacional, sabemos cómo es ese campo. Es así, es así de sencillo o así de complicado, como queráis ver. Y cuando hice eso, a continuación, pues propuse dos ejemplos de ver cómo podíamos aplicar esos operadores a principios de conservación, o sea, leyes físicas. ¿Recordáis? La conservación de la carga y la conservación de la energía. Eso fue como una preparación para lo que nos viene a continuación, que no resulte entonces chocante ver cómo nosotros vamos a utilizar también esa forma de expresar leyes físicas, principios físicos, también para el electromagnetismo. ¿De acuerdo? Vale, pues vamos a por ello. Entonces, vamos a escoger otro color, que siempre escojo el más sencillo y es más bonito, por lo menos, ir escogiendo esto. Vamos a ver. ¿Os gusta este? ¿Se ve bien ese? Sí, se ve bien ese.
Ese parece bonito, es como un color más caliente, no tan frío como el azul ese. Entonces, estamos en nuestra asignatura que es electromagnetismo. Y hoy os voy a dar toda la, digamos, hoy realmente os voy a dar toda la asignatura, iba a decir así, de forma coloquial. ¿Qué es lo que necesitamos para poder entender cualquier fenómeno en el electromagnetismo? Bueno, aquí, naturalmente, de lo que estamos tratando en el electromagnetismo son de cargas eléctricas y cómo los campos electromagnéticos actúan sobre los cargas. Pero no solo cómo actúan sobre las cargas, ese sería un punto, o sea, cómo con los campos electromagnéticos ejercen fuerzas sobre las cargas, ese sería uno, sino que nosotros necesitamos saber cómo se crean los campos electromagnéticos. Este sería un punto, digamos, en nuestra asignatura, es decir, cómo, si nosotros tenemos campos eléctricos y magnéticos, cómo actúan sobre las cargas, qué fuerzas se ejercen. Esa es una cosa que tenemos, que ya he dicho, por cierto, como mínimo un día, lo dije explícitamente. Y tenemos que ver cómo se crean esto es la asignatura. Quizás por el mismo orden tal y como lo he expresado. Ahí lo he puesto. Primero, si nosotros supongamos que conocemos ya cómo son los campos eléctricos, y B, el campo magnético, supongamos que nosotros ya los tenemos. ¿Cómo actúan sobre cargas, una carga en particular, una carga Q, que se mueve con una velocidad v en el espacio? Fijaos que uno cuando ve ya, dice, anda, o sea, va a ser importante cómo se está moviendo, efectivamente. O sea, es importante cómo se está moviendo. Ya os dije en ese día, cuando ya dejé caer esto, que claro, cuando uno habla de velocidad está hablando de un sistema de referencia. Bueno, entonces la fuerza que ejercen los campos eléctricos y magnéticos se llama la fuerza de Lorentz. Vamos a poner aquí F. Y viene dada por dos términos. Uno, el debido al campo eléctrico, que es simplemente, digamos, es justo la analogía con el campo gravitatorio. Si yo tengo un campo gravitatorio creado por lo que sea, por masas, naturalmente. Si tengo un campo gravitatorio y sitúo una masa dentro de ese campo gravitatorio, la fuerza que ejerce el campo gravitatorio sobre esa masa es m por g. Bueno, pues este término es exactamente lo mismo. Pero nosotros tenemos, y ahí viene, digamos, gran parte de la dificultad, es que no solo tenemos el campo eléctrico, sino que tenemos también el campo magnético. Y el campo magnético va a ejercer una fuerza que es un poco más complicada que este término. Fijaos que este término es muy sencillo. Si yo tengo el campo eléctrico, campo vectorial, la fuerza va a tener la misma dirección que el campo eléctrico, el sentido va a depender si la carga es positiva o negativa. Si es positiva tiene el mismo sentido que el campo eléctrico, si no tiene sentido contrario, y en el módulo, pues es evidente, es el módulo del campo eléctrico en ese punto por el módulo de la carga, sin más, no tiene mayor dificultad, ¿no? Es un escalar por un vector, eso es fácil. Pero en el caso del término correspondiente al campo magnético, lo que tenemos es que depende también de cómo es la velocidad, cómo se está moviendo esa carga dentro.
en el espacio, este término. Fijaos. Entonces ahí uno dice, bueno, es similar, es parecido, tiene un parecido, pero no es exactamente lo mismo. Si veis, aquí ya tenemos un producto vectorial. Eso quiere decir que la dirección en la cual está actuando la fuerza que ejerce el campo magnético sobre la carga es perpendicular a la velocidad que tiene y al campo magnético, es decir, es perpendicular al plano que forman estos dos vectores. Si son naturalmente paralelos los vectores, entonces la fuerza es cero, naturalmente. Pero en general no serán paralelos, y entonces el vector de este término, correspondiente a este segundo término, es perpendicular al plano formado por la velocidad y el campo magnético. Fijaos que entonces ya uno dice ahí, anda, curioso. Entonces, el trabajo realizado por este término, la fuerza por este segundo término sobre la carga eléctrica, esa va a ser cero, naturalmente, porque fijaos que la fuerza es perpendicular a la trayectoria, a la velocidad, por lo tanto el trabajo va a ser cero. Es decir, que lo que va a hacer sí va a acelerar la partícula, en el sentido de que le va a cambiar la dirección en la cual se está moviendo, pero su módulo no va a cambiar. Es decir, mientras que este término sí puede cambiar el módulo de la velocidad de la carga, este no lo puede cambiar. Es decir, que el término correspondiente, la aceleración correspondiente a este término, naturalmente se puede aplicar la segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración, si esta es la única fuerza. Entonces tenemos que la aceleración viene dado por este término dividido por la masa y este término dividido por la masa. La aceleración correspondiente a este término, digamos, lo que va a hacer es cambiar en general la dirección de la velocidad y cambiar el módulo de la velocidad. Mientras que este segundo término lo único que puede hacer es cambiar la dirección de la velocidad, no cambiar el módulo. Eso ya simplemente viendo esto. En cuanto al módulo, en este segundo término, pues está claro, es un producto vectorial. Uno dice el módulo de la carga, el módulo de la velocidad, el módulo del campo magnético por el seno del ángulo que forman estos dos vectores. O sea que tenemos la dirección, tenemos el módulo, el sentido viene dado por la regla de la mano derecha en cuanto a v por b. Hacemos girar el primero hacia el segundo por el camino más corto, y lo único, si la carga es negativa, entonces cambia el sentido. Si es positiva, pues esta es. O sea, con esto ya podríamos estudiar cómo actúan los campos electromagnéticos sobre las cargas. Esta es una de las ecuaciones en las que se basa la asignatura. Pero nos queda la segunda parte, o sea que tenemos, digamos, esto liquidado. Pero nos queda esta segunda parte que es la más complicada. ¿Cómo se crean los campos? Antes de seguir, fijaos que he hablado de una carga. Si yo lo que tengo son muchas cargas en el espacio, por ejemplo, un cuerpo en el que tengo cargas repartidas, ver la fuerza neta no es nada más que considerar cada una de las cargas, ver la fuerza que está actuando sobre ella, sumarlas vectorialmente y ya está. O sea que para una me sirve para todas. Bueno, entonces el problema viene de ¿y cómo se crean los campos electromagnéticos? Y esta segunda parte es la que viene dada por las leyes de Maxwell. Fijaos que antes ponía la fuerza de Lorentz, aquí hablo de las leyes son cuatro leyes. No se os olvide, tanto lo anterior que he dicho como esto que voy a decir ahora, son leyes físicas. Es decir, que uno ha hecho observaciones, ha hecho experimentos, estudia el comportamiento de las cargas, qué es lo que está ocurriendo, y llega a una conclusión, que los campos electromagnéticos se crean siguiendo unas determinadas leyes. Eso no son teoremas matemáticos que se deducen de algún sitio, son leyes físicas. Nosotros hacemos experimentos y vemos que el comportamiento pues, puede ser descrito por esas leyes. Es lo mismo
O sea, tiene el mismo carácter que los dos principios. Cuando hablaba del principio de conservación de la energía, el principio de conservación de carga, os dije, esos son principios físicos, no son teoremas matemáticos. Y lo tenéis que tener bien claro. ¿Entendido? Aquí es lo mismo, son leyes físicas. Si alguna vez una persona o algunas personas llegan a encontrar fenómenos que no pueden ser explicados por estas leyes, entonces, digamos, no hay problema, entre comillas, hay que buscar nuevas leyes. Eso ha ocurrido constantemente a lo largo de la historia. ¿Entendido? Pero hasta el momento actual, y para vosotros en lo que es la física clásica, estas leyes funcionan perfectamente. ¿De acuerdo? No busquéis entonces como una... Naturalmente hay los experimentos, la base, hay una base histórica, se han ido viendo los fenómenos, ¿no? y se han intentado explicar uno detrás de otro, se han visto luego cómo, o sea, históricamente se veían los fenómenos debidos a la electricidad, luego uno veía los fenómenos debidos al magnetismo, o paralelamente, históricamente, no es que sea así uno y otro por separado. Luego surgieron las primeras cuestiones de cómo fenómenos están entrelazados, es decir, anda, cómo cuando poníamos la aguja de una brújula cerca de una corriente eléctrica, cómo uno ve que entonces los fenómenos están entrelazados. Ahí es, hasta ese momento uno pensaba que la electricidad y el magnetismo eran dos cosas total, o sea, dos fenómenos por separado. Es ahí cuando empiezan a surgir, ¿no? Es decir, anda, pues no, a lo mejor es dos caras de la misma moneda. Eso es lo que surge. Bueno. Bien, y al final iban naturalmente paso a paso intentando dar leyes que explicaban cada uno de los fenómenos. Fue esta persona, Maxwell, en el siglo XIX, la que tuvo la visión de ver que la electricidad y el magnetismo era todo uno y le dio una forma conjunta a todo ello, con sus leyes. Que sí, lo que engloban son naturalmente leyes que, pues, por ejemplo, la de Faraday, que es Ampère, la ley de Coulomb, expresada de otra forma, como veremos ahora a continuación, pero les dio una forma que es la que vamos a ver hoy en su conjunto. Nosotros entonces podemos considerar las leyes de Maxwell de la misma manera equivalentes a cómo estudiamos nosotros la ley de gravitación universal. O las leyes de Newton, vamos, no hay en ese sentido, son leyes físicas. Entonces, fijaos, yo prefiero la analogía a las leyes de Maxwell con la ley de gravitación universal, que es una ley que nos dice cómo es la fuerza de atracción gravitatoria entre cuerpos, o cómo se crea el campo gravitatorio, es decir, cómo una masa crea un campo gravitatorio y ese campo gravitatorio ejerce una fuerza sobre otra masa. Eso es lo que está ocurriendo. No os preguntáis, es decir, ¿y eso de dónde se deduce? ¿No? Uno ha hecho experimentos y ve que eso funciona. ¿De acuerdo? Y lo expresa matemáticamente de esa manera, ese es el lenguaje matemático, pero la ley física no tiene una deducción ahí. ¿Entendéis ese punto? Yo le doy mucha importancia a eso. Claro, aquí uno dice, en la ley de gravitación tengo una ley. Aquí tengo 4, uno ve que ya es más complicado. Pero, bueno, vamos a ver cómo surgen. Voy a intentar, lo primero, expresarlas en palabras, las 4 leyes. Y luego les voy a dar la forma matemática de una manera y luego con ayuda de la divergencia, el teorema de la divergencia y el teorema de Stokes le daré una segunda forma. Muy bien, vamos a por ello entonces. Vamos a expresar las leyes de Maxwell. No es que la 1, 2, 3 y 4 lo pongo yo en ese orden, no quiere decir que sea ese el orden, uno las puede ver en el orden que quiera. Bueno, la primera, que es, digamos, ya que estoy diciendo que hay una cierta analogía con la ley de gravitación universal, voy a cogerme primero esa. Entonces, esa ley va a ser la ley de Gauss, fijaos que digo ley, no digo teorema, ley de Gauss para la electricidad. Esta para que tengáis un poco dentro de la cabeza de qué va, porque uno dice, anda la mar, la ley de Gauss para la electricidad, no es una ley equivalente para vosotros a la ley de Coulomb. Que es así, ¿no? Incluso la ley de Gauss también os la han enseñado os lo han explicado en el instituto.
O sea, que son equivalentes. ¿Y qué nos dice la ley de Gauss para electricidad? Pues lo siguiente, nos dice que el flujo del campo eléctrico a través de una superficie cerrada, fijaos que ya ahora, en el mismo, desde el principio, desde el instante inicial, ya ya empiezo con la palabra flujo. O sea que, claro, para eso necesito haber definido lo que es el flujo, que lo hemos hecho los días pasados. Ahí es donde uno se da cuenta de que uno necesita una base para eso. Entonces digo, el flujo del campo eléctrico a través de una superficie cerrada, que es imaginaria, no tiene por qué ser real, una superficie que coincida, puede coincidir o no con algo material, pero en general es algo que nosotros imaginamos, imaginario. El flujo del campo eléctrico a través de una superficie cerrada imaginaria es proporcional a la carga eléctrica encerrada dentro. Cuando pongo encerrada dentro, voy a ponerlo todavía más claro, encerrada completamente dentro. Cerrada dentro y completamente... la pregunta vuestra sería, ¿qué quieres decir? Explícate cuando dices completamente. Pensad que yo puedo tener cargas sobre la superficie imaginaria. Cuando digo completamente, significa que no está sobre la superficie imaginaria, sino dentro completamente de la. ¿Entendéis? O sea, que uno puede tener carga repartida sobre esa superficie que se está imaginando. Yo estoy diciendo, no, cuidado en eso. Es la carga encerrada completamente dentro de esa superficie. Muy bien. Entonces es proporcional a la carga eléctrica encerrada dentro. Bueno, hay una constante de proporcionalidad. O sea, que yo podría poner esto, si queréis, ya utilizando no la forma matemática que yo quiero, pero así diciendo el flujo, ¿no? Phi, del campo eléctrico sobre esa superficie, pues es proporcional a la carga eléctrica neta encerrada dentro. Q, vamos a utilizar como si fuese en inglés, Q in, dentro. Eso es lo que nos está diciendo la ley de Gauss. Por cierto, esta es equivalente, os estaba diciendo, a la gravitación. En la gravitación, para que veáis, la ley de gravitación universal, que tiene la misma forma, es equivalente a la ley de Coulomb. Lo que tenemos es la ley de Gauss para la gravitación. La ley de Gauss para la gravitación es exactamente lo mismo, el flujo del campo, no eléctrico, el flujo del campo magnético a través de una superficie cerrada imaginaria es proporcional a la masa encerrada dentro completamente de esa superficie. Fijaos, cuando uno dice, pues son equivalentes, la ley de gravitación universal de Newton y la forma que le dio Gauss son equivalentes, uno puede pasar de una a la otra, ¿entendéis? Bien, ¿cuál es la constante de proporcionalidad? Pues ahí es donde nos aparece la constante de Coulomb. Que es, ¿no?, aproximadamente igual a 9 por 10 elevado a 9, que teníamos newtons, que teníamos metro cuadrado, Coulomb al cuadrado. Eso en el sistema internacional. 4pi es un factor adimensional, que ya veréis, lo vamos a entender. Uno puede definir una nueva constante, un nuevo parámetro, ya lo vamos a definir en este momento, que le vamos a llamar epsilon sub 0, que es justo la inversa de 4pi k. Y este recibe un nombre, que es la permitividad del espacio libre, del vacío, en el vacío.
que es pues del orden de 8,85 por 10 elevado a menos 12. Nos vamos a Wikipedia. Permittivity 8, del orden 8,85 por 10 elevado a menos 12 en el sistema internacional. Fijaos que aquí las unidades nos las da en faradios dividido por metro. Faradios todavía no, bueno, no que lo haya hecho yo, es la unidad en el sistema internacional correspondiente a la capacidad. Pero hay formas equivalentes, como lo que voy a poner yo ahora a continuación, claro. Que es, entonces es del orden, es aproximadamente igual a 8,85 por 10 elevado a menos 12. Si uno ve que es la inversa de la constante de Coulomb, entonces, pues, por ejemplo, pues podríamos tener también, que es la permitividad, se utiliza epsilon sub 0, el vacío se utiliza de manera más habitual que la constante de Coulomb. Entonces tendríamos que el flujo a través de esa superficie cerrada sería eso es lo que nos está diciendo la ley de Gauss para la electricidad. Si uno se para a pensar, o sea, no a aprender de memoria, sino a intentar entender lo que nos está diciendo esta ley de Gauss, lo que nos está diciendo es, lo primero, que el campo eléctrico es creado por cargas eléctricas. Es decir, que el campo eléctrico nace o muere, entre comillas, nacen las cargas eléctricas positivas, eso es un convenio, y mueren las cargas eléctricas negativas. Esto es lo que nos está diciendo la ley de Gauss, que el flujo del campo eléctrico a través de una superficie cerrada es proporcional a la carga eléctrica neta encerrada dentro de esa superficie. Es decir, que si la carga neta es cero, entonces el flujo es cero, digamos, de ahí no sale en conjunto nada. Es la... Sí, dime. In, dentro. O sea, la carga, cuando digo la carga eléctrica neta encerrada dentro, pues yo creo que utiliza también Feynman en inglés in y out. Dentro y fuera. ¿De acuerdo? Si queréis pongo dentro, vamos, no tengo ningún problema. O sea, es lo primero, eso es lo importante. La ley de Gauss para la electricidad nos dice que las cargas eléctricas crean campos eléctricos. Bueno, vamos a por la... Y de manera similar, que el campo gravitatorio es creado por las masas. Esa es la consecuencia de la ley de Gauss. Para la electricidad, para la gravitación. Bueno, vamos a por la segunda. En mi orden, tal como las estoy exponiendo yo. Ahora vamos a fijarnos si hay algo equivalente, si hay cargas magnéticas que creen campos magnéticos. Entonces, para eso tenemos la ley de Gauss para el magnetismo. La ley de Gauss para el magnetismo lo que nos dice es que el flujo del campo magnético, otra vez, a través de una superficie cerrada, imaginaria, es nulo, siempre. ¿Ves? El flujo del campo magnético a través de una superficie cerrada imaginaria es nulo siempre. Es decir, si yo denoto el flujo con phi, la letra griega, esto va a ser 0. Ahí ya uno empieza a ver cómo se están separando,
porque hay analogías entre el campo eléctrico y el campo magnético, pero hay diferencias claras, que es lo que hacen, además, que el campo magnético sea más difícil de estudiar. Bueno, en este caso, lo que nos está diciendo esta ley es, pues eso, que no existen, la conclusión es, no existen cargas magnéticas similares a las cargas eléctricas. No hay cargas magnéticas. No existen. Uno, pensad que cuando uno tiene un imán está hablando del polo norte, el polo sur magnético, ¿no? Entonces uno piensa equivalente a positivo, negativo, una cosa así, está pensando a lo mejor que existen cargas magnéticas en ese sentido. Y lo que nos está diciendo la ley de Gauss es que no existen las cargas magnéticas, hay otra forma de expresarlo que es no existen, se conocen los monopolos, no monopolas, monopolos. ¿Por qué utilizo esta palabra, es equivalente, en vez de decir cargas, utilizo la palabra monopolo magnético? Porque nosotros veremos, cuando veamos cómo son los campos eléctricos, veremos un caso muy importante de estudiar el campo eléctrico, es el campo eléctrico creado por dos cargas eléctricas, una positiva y una negativa, que en módulo, en magnitud, son iguales. A eso se le llama un dipolo eléctrico. Fijaos, la palabra dipolo, dos polos eléctricos, ¿no? Entonces tendríamos aquí pues una negativa, otra positiva, iguales en magnitud. Entonces uno ve cómo es el campo eléctrico que crea. Este sistema es muy sencillo, ¿de acuerdo? Sobre todo cómo lo crea, cómo es la forma del campo eléctrico alejado del dipolo, ¿no? Lo suficientemente alejado, porque fijaos que aquí están separadas por una distancia determinada. Bueno, y lo que nosotros observamos es que el campo magnético, por ejemplo, de un imán, como los que tengo yo, como los que bajo, ¿no? De esos así esas piezas que tengo ahí, esos imanes que compré, y uno ve cómo es el campo magnético creado por ese imán, lo suficientemente alejado de ese imán, pues ve que el campo magnético creado y el campo eléctrico tienen la misma forma. Tienen la misma forma. Entonces uno dice, anda, mira, qué curioso, ahí lo que tengo es un dipolo magnético, ¿no? En ese imán lo que tengo es un dipolo magnético encerrado. ¿Entendido? Y uno dice, vale, si tengo un dipolo magnético, las líneas del campo magnético salen de un lado, entran por el otro lado, ¿no? El polo norte, el polo sur, y uno dice, bueno, pues entonces eso quiere decir que a lo mejor lo que tengo son monopolos magnéticos en un extremo y en otro extremo, cargas magnéticas. Entonces, ¿cuál es, digamos, la idea? Y de hecho así lo hicieron cuando vieron eso. Pues romper el imán. Y decir, bueno, pues para aislar el monopolo, la carga magnética, lo que voy a hacer es romper el imán. En dos. Y entonces, pues a lo mejor lo que veré será el campo magnético debido a una carga magnética. ¿Ya? Pero lo que vieron es que al partirlo por la mitad, lo que surgían eran dos dipolos magnéticos. Uno dice, anda la mar, qué curioso, no he logrado. Entonces lo iban dividiendo cada vez más, en trozos, y lo que veían es que jamás llegaban a lograr un campo similar al de una carga eléctrica, al de un monopolo. Siempre tenía el de un dipolo. Eso quiere decir que la existencia, por así decirlo, en el campo magnético, la unidad más pequeña que podemos tener de campo magnético, de elemento magnético es el dipolo magnético, no el monopolo magnético. Bueno, esto que estoy diciendo así es lo que nos está expresando la ley de Gauss para el magnetismo, que el flujo va a ser siempre cero, independientemente de qué superficie cojáis. No existen cargas magnéticas, monopolos magnéticos. Sí habrá dipolos, pero no monopolos. ¿Y magnéticos habría formados por tres cargas magnéticas? ¿Perdón? No, tres, con tres. No, o sea, lo que tienes... Tienen que ser pares, ¿no? Sí, o sea, lo que vas a tener, naturalmente, no es... Lo que puedes tener es muchos dipolos, y entonces el campo que crean muchos dipolos conjuntamente, o sea, tú
tú mismo estás hecho de dipolos, o sea que, ¿no? Digamos, porque tú estás pensando que tienes electrones y protones y que están separados una distancia. Entonces uno piensa, decir, pues realmente lo que tengo ahí es, tendré dipolos eléctricos, entonces de manera similar a los dipolos eléctricos, lo que tendré será dipolos magnéticos. Fijaos que os habrán explicado, ¿no?, el spin del electrón, el spin del protón. Pues cuando uno está hablando del spin, se lo imagina como una esfera que está girando. Lo que el spin, ese giro, está asociado precisamente a un dipolo magnético. Haremos un problema para que os deis cuenta de eso en su momento. Es decir, vamos a calcular dipolos magnéticos, entonces veréis cómo, claro, ese es el elemento fundamental. Claro, si tengo un dipolo magnético incluido dentro del electrón de los protones, ahí tengo una suma de dipolos magnéticos y el campo que crearán no es evidentemente el de un dipolo, será algo más complicado. Pero, digamos, la unidad fundamental, más pequeño que eso no puedes. Claro, salvo, y eso me recuerdo perfectamente, cuando estaba sentado yo como alumno ahí en Zaragoza, ¿no?, y con el electromagnetismo. Y lo mismo, me acuerdo perfectamente cuando me dijo el profesor, o nos dijo el profesor, a nosotros nos dijo, no os preocupéis, esto es así ahora. Si hay un momento en el que alguna persona logra encontrar un fenómeno en el cual se ponga de manifiesto la existencia de un monopolo magnético, eso no está excluido. Y no creáis que no lo busca la gente. En ese mismo momento, en ese mismo instante, ha ganado el premio Nobel. Con total y absoluta seguridad. Hay el 100% de probabilidad. ¿Entendéis? O sea, eso no se puede excluir. Todos los fenómenos, todos los experimentos que se han hecho llevan a que esto es así. Excluirlo. O sea, tú pensad vosotros en el siglo XIX que no existía la física cuántica, ¿no?, o la relatividad, es decir, ¿no?, ellos excluían en ese momento fenómenos hasta que empezaron a surgir fenómenos que no podían ser explicados de esa manera. O sea, que excluir algo, o sea, decir lo que va a pasar en el futuro, eso es un poco difícil. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Hombre, la cosa ya está muy cuadrada. Parece un poco difícil, pero lo mismo pensarían esas personas. También estaba todo muy cuadrado hasta que empiezan a surgir las dificultades. O sea, que no os quiero desanimar con eso, lo mismo que nos decía el profesor, con eso no os desanimo a que lo busquéis, todo lo contrario. Muy bien. Ya tenemos la segunda ley, la ley de Gauss para el magnetismo, que no tenemos cargas magnéticas. Vamos a por la tercera. La tercera, le vamos a dar un nombre, que es la ley de Ampère. Voy a poner ya la ley de Ampère generalizada. A vosotros os suena la ley de Ampère y la ley que voy a poner yo ahora, que es la generalizada, es más amplia que lo que os han podido enseñar hasta este momento. Entonces ahora, fijaos, he hablado de flujo y flujo, ¿no? Eso es una integral de superficie. Ahora lo que voy a hablar es de integrales de camino, es decir, de lo que se conoce con la circulación. Si yo me imagino un camino en el espacio cerrado y circulo alrededor de ese camino, a ver qué es lo que pasa con un campo y con el otro campo. Entonces, la ley de Ampère generalizada, lo que tenemos es que la circulación del campo magnético, ahora no digo a través, es a lo largo de un camino cerrado, otra vez, imaginario, no tiene por qué coincidir con algo real. Puede coincidir, pero puede no coincidir. Es imaginárselo en el espacio. La circulación del campo magnético a lo largo de un camino cerrado imaginario es proporcional a la suma de la corriente eléctrica y corriente que vamos a llamar de desplazamiento. Es ahí donde uno dice, la corriente eléctrica, pero hay un término más, que es la corriente de
de desplazamiento. La corriente eléctrica son cargas eléctricas en movimiento, ¿no? Entonces, la suma de la corriente eléctrica y corriente de desplazamiento que atraviesan cualquier superficie cuyo borde sea el camino elegido. O sea que si yo tengo un camino así en el espacio, ¿no? Y lo recorro, por ejemplo, de esta manera, tridimensional, entonces cualquier superficie, por ejemplo una superficie así, ¿no? Curvada por encima, esta superficie S, entonces lo que tendríamos que ver es, tiene el borde, fijaos que no es una superficie cerrada, el borde es el camino elegido, hay infinitas posibilidades, me da igual, para cualquier superficie. Si yo miro a ver cómo es la corriente, es decir, las cargas que atraviesan esa superficie, y además una corriente que denominamos corriente de desplazamiento que atraviesa su superficie, entonces vemos que la circulación del campo magnético es proporcional a eso. Es decir, que yo lo podría poner, no quiero utilizar aquí una letra, la circulación de B es proporcional a I más la corriente eléctrica más la corriente de desplazamiento. ¿Cuál es la constante de proporcionalidad? Lo denoto con la letra griega mu sub 0, y esto recibe el nombre la permeabilidad del espacio libre. Vamos a ver en el sistema internacional, podemos buscarlo también así os acostumbráis, es una herramienta muy, muy útil. Aquí los números son más sencillos. Es una constante, un parámetro que recibe un nombre, el nombre de permeabilidad en el espacio libre. Y es ahora decir, bueno, ¿y cuál va a ser 4pi por 10 elevado a menos 7? Pero bueno, vamos a buscarlo. Lo de Wikipedia es genial. Permeability, vamos a ver. El espacio libre, ¿no? Aquí lo tenemos, una constante física, mu sub 0, llamada comúnmente pues, la permeabilidad del vacío, permeabilidad del espacio libre, permeabilidad o constante magnética, o sea, pero bueno, todas ya veis que... Entonces, ¿cuál es su valor en el sistema internacional? Es 4pi por 10 elevado a menos 7. Una de las formas, aquí ya veis que hay muchas formas equivalentes en el sistema internacional, todas son unidades en el sistema internacional. Una de ellas es newtons dividido por amperio cuadrado. Es decir, que tenemos que mu sub 0 por tener ya el valor numérico. Entonces habría que definir cuál es la corriente de desplazamiento, lo haré, no todavía para no asustaros todavía demasiado. La corriente eléctrica sí me atrevo ahora un poco a ponerlo, porque la corriente eléctrica, fijaos que ya la he expresado, estos días pasados. Amigo, cuando cogía el principio de conservación de masa o conservación de la carga eléctrica, o cuando veíamos los flujos y yo decía, bueno, vamos a ver cómo es la carga eléctrica, el movimiento que atraviesa, ¿no? La corriente eléctrica que atraviesa una superficie. Ahora lo necesito. A ver, ¿cómo podría yo expresar matemáticamente la corriente eléctrica? Tengo la superficie esta S, tengo carga en el espacio repartida, tengo carga en el espacio. No la he dibujado, pero tengo carga, es decir, que tendré una densidad volumétrica de carga ρ, ¿entendéis?
que se está moviendo con una velocidad v, cada punto del espacio las cargas se están moviendo de una manera. Entonces, yo quiero saber cuál es la intensidad de corriente que está atravesando la superficie S. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Si a mí me dicen cómo es esto, ¿qué es lo que tendría que hacer? A ver, y pensad, yo me apoyé lo primero cuando tenía un fluido que atravesaba una superficie imaginaria. Yo dije, ¿qué más me da hablar de densidad de masa que densidad de carga? Entonces tengo que ver el flujo a través de la superficie S, de que en ese caso en ambos utilizaba la misma notación, que era ρ v, que es como se está moviendo en cada punto la carga o la masa. Esa es la intensidad de corriente. Para cualquier superficie. Claro, porque vosotros estáis pensando en los casos más sencillos, lo cual no está nada mal, que es que todas las cargas se están moviendo con la misma velocidad, paralelas todas, o sea, con la misma velocidad, el mismo vector velocidad, y yo estoy considerando una superficie que es plana y perpendicular a esa velocidad. Ese es el caso más sencillo. De hecho, yo lo utilicé como para poder explicar lo que era el flujo, exactamente ese ejemplo, y luego lo generalicé. Muy bien, ¿lo recordáis? ¿Podría hacer la triple de la divergencia de... Bueno, eso luego lo aplicamos. Luego aplicamos lo que sea necesario, pero ahora lo que es la definición, eso ya son teoremas matemáticos de pasar de uno a otro. A mí lo que me interesa es la definición ahora física de lo que está ocurriendo ahí. Fijaos que yo le di un nombre a este vector, que era la densidad de corriente. Y mientras la corriente eléctrica es un escalar, esto es un vector. Mientras que la intensidad de corriente es un escalar, fijaos, lo que estoy haciendo es la integral de un producto escalar de este vector por este vector en cada punto de la superficie. Eso es un escalar como un pimiento de grande, ¿no? Está diciendo cuánto está atravesando esa superficie. La densidad de corriente es un vector, me está diciendo cómo se están moviendo las cargas y cuánta carga se está moviendo en esa zona del espacio. Y eso, naturalmente, tiene una información vectorial en qué dirección, en qué sentido se está moviendo la carga. ¿Está eso claro? Ahí ya veis cómo necesito que lo miréis paso a paso, o sea, que lo llevéis más o menos al día, porque son conceptos que no son fáciles. El de flujos lo advertí, o sea, no es fácil, es concepto de flujo. La memoria aquí le lleva a uno rápidamente al precipicio, porque claro, es como un juego, realmente no hay tantos conceptos, pero es un juego te están mareando continuamente, de tal manera que si uno no tiene claro las 4 ideas, entonces se va a perder inmediatamente. Ese es un aviso, por si no había quedado claro. Bueno, entonces ya veremos la pregunta vuestra sería, bueno, la intensidad de corriente, efectivamente, son cargas en movimiento, y esa corriente de desplazamiento, ¿por qué viene dado? Esa va a venir dada, ya veréis, por cómo son los cambios del campo eléctrico con el tiempo, en el espacio. Pero bueno, lo dejo así un poco. Es decir, que en la ley de Ampère generalizada lo que tenemos o sea, voy a ponerlo aquí. Estos son cargas en movimiento. Es decir, que la ley de Ampère, por un lado, me está diciendo
¿Cuál es el origen del campo magnético? Cargas eléctricas en movimiento. Fijaos que la ley de Gauss, para el magnetismo, me estaba diciendo no hay cargas magnéticas. Entonces, ¿cuál es el origen del campo magnético? Nos lo está diciendo la ley de Ampère. Por un lado me está diciendo, son cargas eléctricas en movimiento las que te están creando el campo magnético. Pero claro, hay ese segundo término, que es el debido, la corriente de desplazamiento, que veremos cómo está relacionada directamente con los cambios en el tiempo del campo eléctrico. Del campo eléctrico, ¿eh? Fijaos. Y ahí es donde ya nos hemos pillado los dedos, en el sentido de decir, madre mía, entonces el origen del campo magnético es, por un lado, cargas eléctricas en movimiento, muy bien, eso ya me lo habían enseñado a mí con qué ley. ¿Qué ley nos dice cómo es el campo magnético? Os pregunto, ¿qué ley os dieron en el bachillerato? Que os describía, os decía cómo era el campo magnético de una carga eléctrica con una velocidad v. Esa ley recibe un nombre también de dos personas. Exactamente. Es decir, ahí quietos, la ley de Ampère, la parte correspondiente a las cargas eléctricas en movimiento es equivalente a la ley de Biot-Savart. Es decir, uno puede pasar de una a la otra. Aquí he tenido mucho cuidado en decir la ley de Ampère, no la ley de Ampère generalizada. Cuando uno habla de la ley de Ampère, lo que está considerando es el primer término, la corriente eléctrica, las cargas en movimiento. Cuando uno considera la ley de Ampère generalizada, está considerando los dos términos simultáneamente. La corriente eléctrica, cargas en movimiento, y lo segundo, que es más difícil. Bueno, ya por recordarlo aquí, la ley de Biot-Savart, ¿recordáis un poco? Es parecida, muy parecida a la ley de Coulomb. Si yo tengo una carga Q con una velocidad V, esta carga va a crear un campo magnético B, es decir, tengo aquí la carga Q, que se mueve con esta velocidad V, va a crear en este punto, que con respecto a la carga está en una posición dada por el vector de posición R, con respecto a la carga. ¿Cómo es el campo magnético? Va a ser proporcional a la carga. Ahí lo mismo que en la ley de Coulomb, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, R cuadrado. Y la información vectorial, claro, en la ley de Coulomb viene dado por precisamente cómo es el vector unitario a lo largo de esta dirección de R. Aquí ya no. Aquí ya es... Perdón. Viene dado por este producto vectorial de la velocidad que tiene la carga por este vector unitario. El vector unitario es precisamente en esa dirección del espacio. Estoy viendo cómo es el campo magnético en este punto P. Con respecto a la carga Q, viene dado por una posición, ese punto tiene una posición que viene dada por el vector R de posición. Hay un vector unitario, naturalmente R será R dividido por R, eso no tiene mayor dificultad. Pues esta es la ley, tiene similitud con la ley de Coulomb o la ley de gravitación universal, es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, pero otra vez nos aparecen productos vectoriales que complican la cosa.
¿Cuál es la constante de proporcionalidad? Porque hay una proporcionalidad. 1 sub 0 dividido por 4. Bueno, esto sería, digamos, el papel que juega en la ley de Coulomb, la constante de Coulomb. Bueno. Bien, yo os he dicho, esto es equivalente así, la idea principal, la ley de Ampère, me dice que el origen del campo magnético son, por un lado, cargas en movimiento, cargas eléctricas en movimiento, y por otro lado, el campo eléctrico variable en el tiempo. Fijaos, no constantes, sino variables en el tiempo. Estos son los dos orígenes, causas de que tengamos campos magnéticos. Muy bien. Vamos a por la cuarta. La cuarta recibe el nombre de otra persona o de dos. La ley de Faraday o de Faraday-Lenz. A veces solo uno dice la ley de Faraday, no hay ningún problema, ¿no? Bueno, ¿y qué nos está diciendo como cuarta ley de Maxwell, la ley de Faraday? Ahí tenemos otra vez la circulación. Pero en este caso tenemos la circulación del campo eléctrico. Dice, aquí es cuando uno empieza, dice, anda la mar. Eso quiere decir, empieza a sospechar, que entonces las cargas eléctricas no van a ser la única causa posible de campos eléctricos. Efectivamente, eso es lo que nos va a decir la ley de Faraday. La circulación del campo eléctrico a lo largo de un camino cerrado, otra vez imaginario. Eso parece, se lo tiene uno que imaginar. Circulación del campo eléctrico a lo largo de un camino cerrado imaginario es proporcional. Y aquí es más sencillo, solo va a haber un término, es proporcional a los cambios en el tiempo del campo magnético. Más bien a los cambios en el tiempo del flujo del campo magnético. Vamos a ponerlo bien expresado. Del flujo del campo magnético a través de cualquier superficie. Fijaos que si hablo de flujo, inmediatamente tengo que hablar de qué superficie. Un flujo es a través de una superficie. De cualquier superficie cuyo borde
sea el camino elegido. A ver, entonces la ley de Faraday lo que me está diciendo es que la circulación del campo eléctrico, no quiero borrarlo eso, quiero borrarlo de aquí arriba. Yo tengo un camino imaginario y lo recorro de esa manera. Entonces lo que calculo es la circulación, la integral de camino del campo eléctrico a lo largo de ese camino. ¿De acuerdo? Entonces lo que me dice la ley es que eso va a ser proporcional a cómo es el flujo del campo magnético a través de cualquier superficie, por ejemplo esta, cuyo borde sea el caminado. Cualquiera, para cualquiera, siempre que tenga el mismo borde, que es ese camino, el resultado va a ser el mismo. Fijaos que son los cambios en el tiempo del flujo, o sea que otra vez lo que vamos a tener son cambios del campo magnético en el tiempo. Lo de la ley de Lenz, digamos, dentro de lo que es la ley de Faraday-Lenz, ¿cuál es el sentido? Lo voy a ir adelantando ya cuando lleguemos, eso es, digamos, la última parte, cuando lleguemos ahí. ¿Qué es lo que está expresando? Está expresando que el campo eléctrico, que es creado ¿por quién? Por el campo magnético que cambia en el tiempo, ¿de acuerdo? Lo que va a intentar es oponerse a esos cambios. Eso es lo que nos dice así de una manera cualitativa la ley de Lenz. Es decir, que va a haber, eso de oponerse es que va a haber un signo menos. Es decir, que la constante de proporcionalidad va a ser -1, por decirlo así. Ese es el sentido de la ley de Lenz, que se opone. Es decir, se va a crear, y eso es lo importante, ¿eh? Más que hombre, lo de que se opone es importante, pero en la ley de Faraday-Lenz, esta cuarta ley de Maxwell que estoy poniendo yo, lo importante es ver que tenemos otro origen posible del campo eléctrico. Otra causa, origen, posible del campo eléctrico son variaciones del campo magnético. Esto es lo importante. Y estas son las 4 leyes. Estas 4 leyes me dicen cómo se están creando los campos eléctricos y magnéticos. La ley de Gauss, para la electricidad, me dice que una de las causas es las cargas eléctricas. Pero por otro lado, la ley de Faraday me está diciendo que otro origen posible de los campos eléctricos son los campos magnéticos que cambian en el tiempo. 2 orígenes posibles. La ley de Gauss para el magnetismo me dice que no hay cargas magnéticas. Es decir, que no hay cargas magnéticas que creen un campo magnético similares al campo eléctrico. Pero la ley de Ampère generalizada me está diciendo que hay 2 causas posibles del campo magnético. Una, cargas eléctricas en movimiento, y una segunda, que es campos eléctricos que cambian en el tiempo. Fijaos que hay una, ¿no? No es exactamente, o sea, no es una simetría total, eso lo dicen mucho los físicos, los matemáticos, lo de la simetría. No hay una simetría entre los 2 casos, es decir, que uno diría, pues, tendría la simetría total, sería decir, que crea el campo magnético cargas magnéticas, ¿no? Y campos eléctricos que cambian en el tiempo, eso sería la simetría total. Aquí no hay esa simetría, se rompe. Hay similitud, pero no hay una simetría, no hay un... ¿Me entendéis? ¿Cuál es la dificultad que ve uno aquí con estas leyes? Que es la pescadilla que se muerde la cola. Porque uno ve que dice, anda, curioso, curioso, necesito ver cómo se crean los campos eléctricos, ¿no? Los campos eléctricos, pero para ver cómo se crean los campos eléctricos necesito conocer antes cómo es el campo magnético, las variaciones del campo magnético, para poder saber cómo es el campo eléctrico total. Pero claro, para conocer el campo magnético necesito saber si hay cargas que se mueven en el espacio, pero a su vez necesito también conocer cómo está cambiando el campo eléctrico.
Es decir, que para conocer el campo eléctrico necesito el campo magnético, pero para conocer el campo magnético necesito conocer antes el campo eléctrico. Ahí es donde está uno viendo la dificultad, inmediatamente es una pescadilla que se muerde la cola.